Para no ser escándalo, iba a titular la predicación de hoy Yo quiero ser mujer. Por eso he dicho que lo iba a titular. Luego reflexionando digo, no va a quedar muy bien. No voy a seguir metiéndome en terreno pantanoso, mejor. Pero sí que quiero ser como esta mujer de la cual vamos a hablar. Acompañadme al libro de Lucas, el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 28 al 50. El título de esta predicación la he reconducido y la he titulado De creyentes a amantes. Y de ahí viene la palabra amor, ¿verdad? Amantes. Lucas 7, 28 al 50. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Si me acompañáis con vuestra Biblia, pues veréis esa comparación y será un poquito más rico el texto, ¿vale? Vamos allá, versículo 28. Lucas 7, versículo 28. Realmente, perdonadme, el texto que quiero compartir con vosotros y donde me voy a centrar es desde el versículo 36 hasta el 50, hasta el final del capítulo. La Biblia que tengo lo titula como Jesús en el hogar de Simón, el fariseo. Pero quiero leer un poquito el contexto antes, para que comprendamos aún mejor el porqué de esta historia, por qué queda reflejado, por qué Lucas quiere hablar de esta historia. Dice así: les digo que de todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Lucas 7, 28. Hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. 31. ¿Con qué puedo comparar a la gente de esta generación?, preguntó Jesús. ¿Cómo los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces, tocamos canciones fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. 35. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por la vida de los que le siguen. ¡Wow! 36. Y ya entramos en el texto en cuestión. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, le respondió Simón. Versículo 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas. 500 piezas de plata a una, o denarios, y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí.
Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Siempre que hablamos de la vida cristiana, ¿verdad? Que tenemos como mayor referente a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús, a la figura de Cristo. A Él hemos de imitar en todo. Y en algo que es especialmente importante es en el amor, ¿verdad? Como hemos hablado antes. Si de verdad queremos ser unos discípulos imitadores de Él, debemos prestar muchísima atención al amor. Y que también es algo que no se debe de quedar solamente aquí. Este amor es algo que debe de repercutir en las personas que nos rodean, especialmente a aquellas personas que debemos alcanzar para que conozcan al Señor Jesús y lo tengan como su Señor y como su Salvador. Por eso es esencial que el amor esté presente en cada una de nuestras vidas y, por consecuencia, en nuestra comunidad. El amor, podríamos decir que es como ese aceite para el motor de un coche, que engrana, que engrasa, mejor dicho, todo ese engranaje de distintas piezas que muchas veces somos muy distintos, ¿verdad? Pues si no está ese amor que lo cubre todo, hay rocecillos, ¿no? ¿Y qué si no es el amor de Cristo, el amor del Señor derramado en nuestros corazones? ¿Qué hay fuera de su amor? No hay nada. En este relato podemos observar que hoy es el Señor el que nos anima a fijarnos en una historia extraordinaria. Una mujer anónima, no se dice su nombre, y un episodio increíble de esta mujer. Pues también es un episodio que aconteció en la vida de Jesús y que Lucas lo vio tan relevante y tan importante que lo dejó por escrito. En este relato podemos observar sobre la práctica lo que es el amor de Dios y lo que es el amor a Dios por encima de todas las cosas. Y como anteriormente hemos leído, aquí se nos dice que ella era una mujer pecadora, culpable, llena de muchos pecados, pero que se acerca a Jesús con la intención de ungirle, con un motivo que aún no sabemos cuál fue ese motivo. Tenemos que desentrañarlo. Como muchas veces se ha interpretado a esta mujer como si fuera una prostituta, no lo sabemos, que actúa un poco desvergonzada, ¿no? Allí, delante de todo el mundo, a los pies del Señor, tocándolo, con sus cabellos, secándole los pies. Pues yo creo que esta interpretación tan sensual es muy cuestionable, es muy cuestionable. Y además arroja unas conclusiones lamentables si nos fijamos solamente en ese aspecto y lo que es más terrible, yo creo que nos coloca en la posición de Simón, con lo que estaríamos bastante equivocados, pienso yo. Simón estaba cegado por el pecado de esta mujer. ¿Era lo que más le llamaba la atención? Su pecado. Y no logra entender sus actos, los hechos que hizo esta mujer delante, o mejor dicho, en los pies de Jesús, ¿verdad? No logra entender adecuadamente lo que es el amor. El énfasis principal que Lucas quiere decirnos con todo esto es celebrar, afirmar los actos de amor
de una mujer como modelo de discipulado fiel, modelo del que debemos de aprender, ¿verdad? Por eso decía que yo quiero ser como esta mujer. O por decirlo de otra manera, Lucas quiere que nos centremos en el extraordinario amor y no en su pecado pasado. Esta historia comienza cuando un fariseo llamado Simón invita a Jesús a cenar a su casa, en una ciudad de Galilea, que no se nos especifica. A priori, y aunque más tarde veamos que Simón fue un poco hospitalario, la verdad, con las costumbres que había en la época, no se excedió, no agasajó al Señor, sino que fue bastante comedido en su hospitalidad. No se nos dice que Simón invitara a Jesús para tenderle una trampa o con otro fin hostil, ¿no? Como otras veces se decía que los fariseos, que los publicanos querían tender una trampa a Jesús. En esta historia no se nos comenta nada de eso. Jesús se sienta a la mesa, además con una postura especial, porque dice que tenía los pies un poco más separados de la mesa, con lo cual sí podemos entender un poquito más esa escena y lo podemos entender como algo normal, que pudiera esa mujer echarse sobre los pies de Jesús, ¿verdad? Lo que se destaca de la mujer, hemos dicho antes que era pecadora. Y además Simón, como digo yo, rumiaba una idea dentro de sí. Decía, si supiera qué clase de mujer es esta, pecadora, que le está tocando. Para Simón era algo totalmente inentendible. La verdad es que no se nos revela qué tipo de pecado había cometido esta mujer. No sabemos si era prostituta, no sabemos si había cometido adulterio, no sabemos si es que estaba casada con un hombre de mala reputación. No sabemos, no se nos dice. Y además, Lucas, y yo añadiría a Jesús también, no le importaba su pecado pasado. No le importaba. ¿Qué es lo que le interesa? Y además mucho, lo que ella hace con su pecado después. Ella llega preparada con un frasco de alabastro de perfume para ungir los pies de Jesús. Y este hecho nos sugiere que bien pudiera haber tenido una experiencia extraordinaria de perdón, de arrepentimiento y de conversión hacia el Señor. Y al llegar a esa mesa, ver los pies de Jesús, tener una actitud de gratitud, ¿verdad? Había tomado la decisión de ungir a Jesús con un perfume muy caro y además no simplemente con el aceite de oliva que se solía usar para ungir. Esta decisión yo creo que fue muy, muy valiente, no solamente por el hecho de emplear todo lo que tenía, todos sus recursos en Jesús, sino porque además se arriesgó a que este fariseo la menospreciara en público. También se arriesgó, no sabía cuál iba a ser la reacción del Señor, no lo sabía. O sea que lo apostó todo a una carta, como se suele decir, ¿no? Se expuso al rechazo de Jesús, en quien había depositado toda su esperanza. ¿Os acordáis de aquel fariseo que puesto en pie decía, Señor, gracias porque no soy como los demás pecadores, ¿verdad? Había fariseos que había que echarles de comer aparte, ¿verdad? Pues a esta mujer no le importó eso. Lucas se interesa mucho por escribir cada paso que fue dando ella. Leemos en el versículo 38, dice, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. ¿Os imagináis esa escena? ¿La vais contemplando en vuestra mente? Se presupone que Jesús estaba descalzo, que había dejado sus sandalias, me imagino que era lo que se llevaba en la época, su calzado, lo había dejado como era costumbre en la puerta de la casa. Y ella se acerca con la intención evidente de ungir sus pies.
Pero parece que mientras que lo estaba haciendo, las emociones le superaban. Imaginaros, ¿no? Ese encuentro que había tenido previamente para llevarle a hacer esa acción y ahora está cara a cara con el que le ha perdonado todos sus pecados. Ella ya lo sabía, yo creo, ¿verdad? Luego, Lucas no nos dice exactamente por qué llora, pero dada esa tremenda experiencia del perdón, yo creo que estaba embargada de emoción, ¿verdad?, delante de su Señor. Sus lágrimas son tantas que empieza a empapar los pies del Señor. Y ella se da cuenta que lo está mojando, que lo está empapando. No tiene toalla. ¿Qué es lo que tiene? Tiene sus cabellos. ¿Y qué es lo que hace? Le seca los pies al Señor. Me imagino que con qué cuidadito tocaría los pies de su Señor, ¿verdad? Por el contexto del relato apreciamos que esta mujer no está haciendo nada indebido. ¿Pensáis que esta mujer estaba haciendo algo fuera de lugar? Yo creo que no. Ni indecente, como muchas veces se ha interpretado, ¿verdad? Más bien parecen como un gesto espontáneo que surge de esa combinación de necesidad, de gratitud, de devoción hacia nuestro Señor Jesús. Este acto incluso es mencionado por el mismo Jesús como un hecho extraordinario de amor, ¿verdad? Y Lucas también nos describe otra conducta. Aquí hay tres personajes principales. Está Jesús, que es el invitado, está Simón y está la mujer. Vamos a centrarnos ahora en la figura de Simón. Versículo 39. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Ahora voy a hacer una, ¿cómo se dice? Parafrasear, ¿verdad? Lo que estaba pensando Simón para sus adentros, ¿no? ¿Por qué Simón no se alegra de que esta mujer haya acudido al Señor? Imaginaros vosotros, ¿no? Y yo. Somos creyentes, creemos en el Señor. Y alguien se acerca aquí a este local, o a vuestra casa, o en la misma calle, con la intención de depositar su confianza en el Señor. ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo creo que estaría súper contento de ver a una persona pecadora totalmente arrepentida a los pies del Señor, ¿verdad? Pues fijaros la actitud de Simón. Si supiera qué clase de mujer le está tocando, este ni es profeta ni nada. Vemos cómo Simón no está escandalizado por cómo está tocando a Jesús, sino más bien porque ella, una mujer, y encima impura, le estuviera tocando. En ningún momento se compadece de ella. No existe la palabra compasión para Simón. Él estaba pensando, si este es un supuesto profeta que viene de Dios, si fuera cierto no lo permitiría, ¿verdad? No se permitiría verse envuelto en un acto impuro. No podemos imaginar la actitud acogedora del Señor. Ahí vemos otro personaje, otra actitud totalmente distinta. Yo creo que el Señor estaba totalmente despreocupado de que esta mujer estuviera tocando sus pies. Todo un contraste, ¿verdad?, con la creciente indignación por parte de Simón. La conclusión interna de Simón resulta inevitable. Este hombre no puede ser profeta, porque si no sabe qué clase de mujer le está tocando, pues no lo es. Si el propósito de Simón para invitar al Señor era saber si él era Dios o era profeta, pues yo creo que la respuesta para Simón ya estaba más que escrita, ¿verdad? En la cabeza de Simón no cabía otro concepto de esa mujer que la de pecadora, culpable, condenada. No existe más en esta mujer. Si os dais cuenta, el sistema teológico de Simón, de puros e impuros, de justos y de pecadores, el amor y la humanidad de la mujer,
eran completamente irrelevantes. Ahí no existía. Se hace un abismo de modelos. Modelo de Simón y el modelo de la mujer, no. Y el modelo de Jesús. Jesús explica y defiende delante de Simón y de todos los asistentes todos los hechos que tuvo esta mujer delante de Jesús. Primero lo explica con una parábola y luego contrasta estos hechos de la mujer con los propios hechos que hizo Simón. Vamos a leer la parábola. Versículo 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia o parábola. Un hombre prestó dinero a 2 personas. 500 piezas de plata a una y 500 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que la amó más? Versículo 43. Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. La sorpresa de esta parábola está en el hecho de que el prestamista le perdonará la deuda a ambos, ¿verdad? Normalmente un prestamista, si tú no le puedes pagar la deuda en un determinado plazo, te dice, bueno, no te preocupes, te amplío el plazo y te amplío también los intereses, pero tú me lo pagas. Y aquí no, aquí el prestamista decide amablemente y libremente realizar ese acto de gratitud inmerecida. Y la pregunta que hace Jesús a Simón para mí es fascinante, porque vincula la gratitud por la deuda recibida al amor. ¿Quién pues le amará más? Te perdono. Ahora, ¿quién crees que le amará más? ¿Veis esa correlación entre el perdón y el amor? Estupendo. Simón, desconcertado, no tiene más remedio que reconocer que a quien perdonó más. Y entonces suceden al menos 2 cosas. Una, por un lado es como si Jesús educase a Simón sobre la necesidad de tratar a las personas con compasión, con humanidad. Porque parece que las hipótesis teológicas del fariseo le ciegan ante lo que está ocurriendo verdaderamente a los pies del Señor. Su categoría de mujer pecadora la ha deshumanizado por completo. Ella representa sencillamente un grupo de personas al que hay que evitar. Y si os dais cuenta, ni Simón ni los fariseos tenían un evangelio de buenas noticias que ofrecer a estos pecadores. No había. Su corazón no siente ninguna necesidad de compasión por aquella mujer. La mujer no era una más que una fuente potencial de impureza. Y la consecuencia para él era que tanto su amor como su gratitud eran invisibles a los ojos de Simón. Su humildad, su servicio, su devoción a Jesús, su rendición delante de los pies, pasaron completamente inadvertidos a los ojos de Simón. Y hay otra segunda hecho que sucede, que para Jesús no. Gloria a Dios. Nosotros no somos invisibles a los ojos de Jesús. La actitud de Jesús hacia esta mujer tiene una importancia tan extraordinaria hoy como la tuvo en su día. Porque nuestro mundo sigue desgarrado hoy, totalmente. Por todos los lados. Vemos conflictos donde se tiende a excluir al otro, a ignorar al otro, a rechazar al otro. Nosotros como cristianos no estamos exentos de esa política de rechazo, de exclusión. Voy a citar a Martin Luther King diciendo esta frase. Todas las instituciones de Estados Unidos... Decía Martin Luther King que todas las instituciones de Estados Unidos, la Iglesia, es aquella donde existe una mayor segregación. Y decía textualmente, a las 11 de la mañana, cuando nos ponemos en pie y cantamos que Cristo no tiene ni este ni oeste, es cuando vivimos la hora de mayor segregación racial de este país.
Repito la frase, a las 11 de la mañana cuando nos ponemos en pie y cantamos que Cristo no tiene ni este ni oeste, es cuando vivimos la hora de mayor segregación racial de este país. Lo dijo Martin Luther King, que no era un cualquiera, ¿verdad? Esto quiere decir que al igual que el Simón de la historia, nosotros también podemos elaborar teologías que excluyan e ignoren. Pero Jesús, el personaje principal aquí, nos muestra otro camino totalmente distinto. Simón necesita entender el concepto teológico que Jesús expresa sobre Dios. El perdón sobre sí mismo, el perdón sobre la mujer. Es claro en la palabra que el prestamista, ¿quién era? Dios, ¿verdad? El deudor de gran cantidad puede representarlo esta mujer pecadora. Y el deudor de menor a gente como Simón, que no padecen ese estigma social como tales. Fijaos las consecuencias para el concepto de Dios, de lo que Jesús está diciendo. Todo esto es radical, ¿verdad? Es extremo. En lugar de un Dios que excluye a los impuros, aquí tenemos a un Dios que libre y generosamente perdona los pecados, independientemente de la cuantía de la deuda. ¿Os dais cuenta? Por eso el ministerio de Jesús estaba centrado en gente como tú y como yo, en pecadores. Porque solo quien ha experimentado semejante perdón será transformado en personas con esperanza, amantes, agradecidos a Dios. Donde Simón solo veía una pecadora caída en desgracia, Jesús vio a alguien que podía verse libre de la exclusión social, de la vergüenza, del sentimiento de culpa, de sus propios pecados, para convertirse en una adoradora alegre. A la luz de esta historia podemos decir que Dios se dedica a transformar pecadores, no tanto en creyentes, sino en amantes. ¿Veis ese punto de más? Por lo tanto, nuestro llamamiento cristiano consiste, tanto a nivel individual como a nivel de comunidad, en ver a las personas como Jesús las veía. Finalmente, Jesús se vuelve hacia la mujer, haciéndola partícipe de la conversación. Pero un poquito antes, formula una preguntilla a Simón, una última pregunta. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? La pregunta parece un poco obvia, ¿no? Claro que la tenía delante Simón, ¿verdad? Pero Simón no la veía como Jesús la veía. Por eso le pregunta, ¿ves a esta mujer? Jesús ahora pasa a recordar paso a paso los actos que ha hecho esta mujer. Lavar, enjugar, besar, derramar, etc. Y al hacerlo, Simón se topa no solo con que ella lo había hecho y él no, sino los motivos por los que la indujeron a hacer eso. Y todavía algo más incómodo para Simón. Ahora el Señor Jesús compara desfavorablemente el proceder de la mujer con el proceder de Simón. 44. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. Regado. No dice, me ha caído 4 gotitas. Regado con sus lágrimas. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, llorando y besando, sin parar. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Un acto continuo. Llorar, besar y ungir. No creo que Jesús tuviera la intención de avergonzar a Simón. Más bien, lo que tenía la intención era de testificar acerca de esta mujer. Y con su estilo propio, el que tenía Jesús, el del reino,
ese que le da completamente la vuelta a lo que Simón tenía en su mente sobre qué conducta creía que debía de agradar a Dios, ¿verdad? Es probable que Simón se mostrara descortés en cuanto a la hospitalidad, en cuanto a la falta de agua, en cuanto al beso, en cuanto al aceite. Había sido respetuoso con Jesús porque le había invitado a su casa a cenar, aunque solo, como hemos dicho, le ofreció una hospitalidad muy básica, ¿verdad? Esto supone un contraste radical con la actitud de la mujer. ¿Qué es lo que hizo ella? Se sacrificó con un perfume muy costoso para ella, demostrando un profundo respeto por el Señor y una profunda devoción por Jesús. En el versículo 47, Jesús nos vuelve a conectar con la parábola. Dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Yo te digo en otras palabras, el gran amor de esa mujer nace del gran amor de Dios por ella. Del gran perdón de Dios por ella. De ahí nace ese gran amor de esta mujer. Su vida ha sido transformada completamente por el encuentro que ha tenido con Jesús. Y ella ejemplifica las actitudes de un discípulo en cuanto a humildad, gratitud, servicio y sobre todo, amor. Característica que no manifestaba el fariseo. ¿Os imagináis lo que debió sentir esta mujer mientras que escuchaba esas palabras de Jesús? Recordad que tiene una reputación pública como pecadora. Y era un hecho que la estigmatizaba. ¿Sabéis qué significa estigmatizar? Marcar a alguien con un hierro candente. Debemos de tener mucho cuidado de no marcar a nadie con hierro candente. Ese trabajo lo hace Satanás. No le hagamos nosotros el trabajo a Satanás. No marquemos a nadie. Esta afirmación de Jesús debió ser como un bálsamo curativo para esta mujer. Un nuevo inicio, una nueva etapa, un nuevo estatus que antes no había vivido esta mujer. Gloria a Dios, ¿verdad? La historia concluye cuando Jesús se dirige directamente a la mujer por primera vez. Hasta ahora, esta mujer permanecía a los pies del Señor. Ni Jesús ni Simón se habían dirigido a ella, pero ahora por primera vez el Señor se dirige a ella. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor le dijo, tus pecados son perdonados. Es decir, tu vida entera te es perdonada. Tu vida entera. No hay ningún pecado que yo no te voy a perdonar. Has venido aquí a mis pies, derramada por completo. Te perdono tu vida entera. Palabras públicas que las dijo Jesús delante de todos y que podían haber servido para que incluso esta mujer pudiera ser de nuevo reintroducida en la sociedad. Además, esta afirmación induce que los que estaban alrededor de la mesa se hicieron una pregunta cristológica. ¿Quién es este que también perdona los pecados? Fijaros bien, porque el propósito de Simón era saber si él era un profeta. Pues ahora la apuesta sube un poquito más. Y me llama la atención que a Jesús le sigue preocupando la mujer. Y como respuesta a todos esos comentarios que estaba escuchando en torno a la mesa, él sigue enfocado en la mujer y le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de bendición. Voy terminando. Conclusiones. Esta historia no solamente es bonita, sino que nos transmite verdades muy profundas sobre lo que constituye la auténtica fe cristiana. La mujer no tiene nombre,
no se registra palabra suya ninguna. No se le conmemora en la historia del cristianismo. Y sin embargo tiene mucho que enseñarnos hoy día. Mucho. Para Lucas es un modelo de cómo responder a Jesús, en contraposición a otro tipo de respuesta que ejemplificaba Simón. Al menos esta historia nos demuestra o nos muestra 3 enseñanzas. Al menos. La primera, y creo que sería una negligencia por mi parte, pasar de alto un hecho contextualmente relevante, y es que ella era una mujer. No olvidemos que esta historia se enmarca en una sociedad tremendamente patriarcal, y una parte de la reacción hostil de Simón fue decirle en su pensamiento interno: si tú supieras qué clase de mujer es esta. Ya sabéis que la mujer tenía una posición totalmente secundaria en esa sociedad. A modo de ejemplo, no podían figurar como testigos en casos legales, por ejemplo. Imaginaros, ¿no?, en el contexto en el que estábamos. Por eso quiero hacer hincapié en el hecho de que Jesús quisiera enseñarnos a través de una mujer, presentándola como uno de los mayores discípulos de la historia del Nuevo Testamento. Esto es algo que nos da mucho que pensar, ¿verdad? Yo decía, yo quiero ser mujer, esta mujer. Nuevamente el Señor Jesús nos insta a focalizar sobre la mujer. Simón, ¿ves a esta mujer? Sí, imítala, aprende de ella. Lo que es peor, pone como contraejemplo a todo un fariseo, que era un modelo de virtud en la época. Por tanto, queda claro como primera conclusión que a Jesús no le importa el género, no le importa si tú eres un hombre o una mujer para ser alguien relevante en el reino de Dios. Tampoco le importa tu estatus social ni tu vida pasada. Lo que realmente le importa en un discípulo es la fe y el amor. Esto fue realmente radical en su época y hoy día también lo sigue siendo. El cristianismo, como muchos han afirmado hoy día, no es cosa de hombre, porque se contradice con los actos y las palabras de Jesús en este texto. Segunda cosa para concluir. La faceta negativa de la historia es que la fe y el amor nunca deben de ir separados. Escuchadme bien, la fe y el amor nunca deben ir separados, nunca. Simón lo hizo y evidentemente fracasó. Donde él fracasó, la mujer venció. Y fracasa precisamente por su falta de amor. Su cortesía superficial con Jesús es algo que debe hacernos reflexionar a nosotros como cristianos, porque resulta fácil ir presumiendo de tener una sana doctrina para llevar una vida carente de amor a Dios y de compasión a otros. Este divorcio entre la fe y el amor adopta en la práctica formas distintas. Muchas veces, como creyentes, tendemos a idealizar a hermanos que están muy preparados y olvidamos otras virtudes en otros hermanos que no están tan preparados, como son el amor, la gratitud y la humildad. Existen algunos hermanos cuya vida cristiana parece estar enfocada en la salvaguarda del Evangelio, pero lo hacen con un espíritu censurador, arrogante, divisivo, que olvida realmente lo que Jesús pidió a sus discípulos. Los cristianos nos hemos visto muy influenciados por la Ilustración en el siglo XVIII, y uno de estos legados, entre comillas, es pensar que la fe se puede quedar relegada a una serie de doctrinas abstractas que definen lo que es la ortodoxia teológica. Lo explico un poquito más claro. Nos suele gustar la teología sistemática que resume toda la ideología cristiana, pero aunque pueden resumir fielmente qué es lo que pensamos,
no son más que descripciones parciales de lo que realmente es un verdadero cristiano. Es decir, podemos saber qué es lo que creemos, pero si no lo creemos, no sirve de nada. Si no practicamos aquello que creemos, no sirve de nada. Podemos tener una fe, podemos tener un dogma, una creencia, pero sin amor, eso no me vale. Ni le vale al Señor, por supuesto. Porque ser cristiano no va solo de creer, no es solo de conocimiento, sino como hizo aquella mujer, ser transformado en amantes que entregan toda su fidelidad de todo su corazón a Cristo Jesús, nuestro Rey. Y semejante transformación hará que el creyente pueda ver a otros pecadores con compasión y con gracia. Esta separación que hizo Simón entre la fe y el amor es una advertencia para nuestra iglesia hoy, de cómo no debemos desarrollarnos, porque su hostilidad hacia una mujer pecadora le impide ver la evidente angustia que aquella mujer estaba pasando y la condena por siempre al no saber que Jesús le sería propicio. Fijaros los planes de pensamiento los pensamientos que tenía Simón y los pensamientos que tenía el Señor con respecto a esta mujer. La actitud de Jesús no puede ser más diferente. El mensaje de esta historia es el perdón, es la salvación, es la bendición de Dios que está abierto para cualquiera, sea cual sea su estatus previo. Esta verdad sigue siendo radical en nuestros días, tal y como la fue en aquel entonces. El pasado de esta mujer no la define. Tu pasado, mi pasado, no me define. ¿Me podríais traer un vasito de agua, porfa? Gracias. ¿Sabéis quién le dio la bienvenida a esta mujer? Jesús. ¿Y qué tipo de bienvenida? Aceptando su amor y dándole una esperanza nueva. No es que ignore su pecado pasado, pero con todo le asegura públicamente que goza de una nueva categoría. La bendice. En otras palabras, la ama. La ama. Nuestra misión como iglesia en Jesucristo es que debemos de saber cohesionar este amor que vemos en Jesús tan extraordinario con poder hablar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre el perdón, sobre la fe. Gracias. Estaba seco, perdón. Y tercera consecuencia. La fe y el amor resumen lo que a Jesús le parece tan loable y tan encomiable en esta mujer. Estoy terminando ya. Ella es tremendamente consciente de todo lo que Jesús ha hecho en su favor y tiene una experiencia extraordinaria del perdón de Jesús. Demuestra la profundidad de su fe en su gran amor, en su devoción, en su acción de ungirle los pies al Señor, de besarlos con reverencia. Cuando ella se acercó a Jesús, estaba indefensa, pero se entrega de forma humilde. Y esto para mí ejemplifica lo que es ser un discípulo en un reino donde los últimos serán los primeros y donde ser el mayor significa ser un servidor, donde Dios escoge lo peor de este mundo para avergonzar a los que se creen sabios. Ahí estoy yo, en lo más torpe de este mundo. Lo más vil, lo más pecador, ahí me rescató el Señor. Gloria a Él. Porque si tú y yo afirmamos tener fe en Jesús, si hemos vivido una experiencia de la gracia y del perdón de Jesús, esto se va a hacer evidente en una vida de amor, en vidas transformadas con devoción a Jesús. Y cuanto mayor sea ese amor que tenemos, mayor será la conciencia de saber todo lo que el Señor nos ha perdonado, de la profundidad del perdón divino. Y es que de esto va el ser cristiano. Va de pecadores que gracias al perdón de Dios se convierten. No tanto en creyentes,
sino en amantes. El perdón es definitivo. Tus pecados te son perdonados. Pero ser amante es una experiencia que se alarga durante toda la vida. El perdón de pecados es así. Tú te arrepientes, confiesas y es instantáneo. Pero el amor hay que trabajarlo hasta que nos muramos, o el Señor nos rescate antes. Es un buen momento, ¿sabéis lo que es una auditoría en una empresa? ¿No? Hacer como un recuento, hacer como un checking, un balance de cómo está esa empresa. Pues cómo está, yo voy a hacer la auditoría del amor, ¿vale? ¿Cómo está nuestra empresa del amor? 1. Confiesa humildemente tus pecados y busca la gracia de Dios. Practica el arrepentimiento diario, ese arrepentimiento que trae libertad. No es otro que el que Pablo habla, que trae tristeza cuando está centrado en uno mismo. El arrepentimiento de saber que hemos producido dolor a nuestro amado Jesús. Ese trae libertad. Busca de nuevo la gracia de Dios. 2. Expresa todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Adórale entonces con tu boca y a través de tu servicio. 3. Pide la ayuda del Espíritu Santo para tratar las áreas de desamor que hay en tu vida. Rencores, falta de perdón, arrogancia, egoísmo, inacción, desobediencia, falta de generosidad, amargura, desesperación, avaricia, etc. 4. Ser responsable y comparte amor. Una vida de amor es un viaje de todos. Tienes que compartir ese amor con los demás. 5. Analiza tu ministerio, tu don, tu servicio que estás desarrollando en tu comunidad, en la comunidad, y cúbrelo de amor. Cubre tu ministerio, cubre tu don de amor. Si el trabajo que estás desarrollando en la comunidad no tiene amor, carece de valor. Recuerda que el amor es inseparable de la ayuda a los hermanos y hermanas necesitados. Y por último, recuerda que el hecho de ser amados por Dios y sentirte amado por Él es lo único que te va a ayudar en el sufrimiento, en la persecución, en el rechazo y también en la muerte. Y de esto, queridos hermanos, va el cristianismo. El amor es la principal característica de la vida nueva que nos ofrece el Señor. Nadie dijo que ser cristiano fuera fácil, ¿verdad? Y yo te pregunto hoy, ¿quién quieres ser? ¿Simón o Jesús? Que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos estimule a buscarle cada día. Que Él nos haga ser conscientes del maravilloso amor que nos tiene. Amén.